¿Alguna vez has cerrado un trato importante con un simple apretón de manos? O bueno, ¿has pulsado el botón de acepto los términos y condiciones sin leerte ni una sola línea? Todos lo hacemos. Los acuerdos son el aceite que engrasa el motor de nuestro día a día, vamos, desde comprar un café hasta fundar una empresa. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Somos realmente libres para pactar lo que nos dé la gana? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que parece muy teórica, pero que nos afecta a todos: la libertad contractual. Y lo vamos a hacer cruzando el charco, porque nos basamos en un ensayo jurídico muy interesante sobre el ordenamiento de Colombia. Veremos qué ideas podemos sacar en claro que resuenen en todas partes. Nuestra misión es desgranar qué significa de verdad tener libertad para firmar un contrato. Vamos a explorar hasta dónde llega esa libertad, pero sobre todo dónde empieza a chocar contra un muro. Porque la gran pregunta ¿es una libertad sin fronteras o tiene unas reglas de juego que la hacen posible? Precisamente. Y ahí está la paradoja que el texto plantea desde el principio y que es fascinante. Solemos pensar en libertad y límites como enemigos, pero el ensayo defiende justo lo contrario. Defiende que una libertad sin límites claros, pues, destruye la confianza y paraliza el sistema. Y por otro lado, unos límites asfixiantes matan la iniciativa y la economía. El verdadero arte está en encontrar ese punto de equilibrio. Venga, pues vamos a meterle mano a esto. El punto de partida del ensayo es la definición clásica, ¿no? La libertad contractual es el poder que tenemos para decidir si contratamos, con quién lo hacemos y, lo más importante, qué ponemos dentro de ese contrato. Suena a que somos los reyes de nuestro propio acuerdo, ¿verdad? Suena a eso, pero el análisis enseguida pone el matiz. Dice que no es una soberanía privada. Y en esa frase está la clave de todo el cambio de mentalidad del siglo XIX a hoy. Antes, en un Estado liberal clásico, la voluntad de las partes era prácticamente sagrada, una ley intocable. Si dos adultos lo firmaban, el Estado apenas se metía. Era el pacta sunt servanda, lo pactado obliga, llevado al extremo. Exacto. Hoy, en un Estado social y constitucional de derecho como el que describe el texto para Colombia, y que es el modelo en la mayoría de países occidentales, la cosa cambia. La voluntad sigue siendo el motor, sí, pero no es un motor sin chasis ni frenos. La libertad contractual es un derecho reconocido y a la vez estructurado por la propia ley. No se ejerce en un limbo. O sea que el propio sistema te da la libertad, pero también te dice, ojo, que esta libertad se juega dentro de este campo y con estas reglas. Esa es la idea. Y el gran manual de reglas es la Constitución. El ensayo se centra en la colombiana de 1991, que es muy garantista. El punto de partida es el libre desarrollo de la personalidad, que sería la base. Pero inmediatamente aparecen los grandes pilares que lo sujetan todo: la dignidad humana, el principio de igualdad y la buena fe. Esos no son adornos filosóficos, son límites directos y muy reales a lo que se puede pactar. De acuerdo, el qué del contrato es clave. Pero ¿importa el cómo? Me refiero a si lo apunto en un email o si necesito ir a un notario. ¿Un apretón de manos sigue valiendo para todo? Qué buena pregunta, porque nos lleva directos a las dos caras de la libertad que analiza el texto. La libertad sobre el contenido, o sea, lo que pactamos, y la libertad sobre la forma, cómo lo pactamos. Empecemos por el contenido, que es lo que la doctrina jurídica llama autonomía configuradora. Suena muy técnico, pero en el fondo es la capacidad de ser como pequeños legisladores, ¿no? Creamos una ley privada solo para nosotros dos. Exactamente. Es diseñar a medida el traje de nuestra relación jurídica. Las cláusulas, las obligaciones, quién asume qué riesgo. Pero, y esto es fundamental, el ensayo insiste en que no todos ejercemos esa libertad con el mismo poder. Distingue entre contratos paritarios y asimétricos. Paritarios me suena a pares, a iguales. Dos empresas grandes, negociando, por ejemplo. Justo, imagina dos constructoras negociando una UTE para una obra pública. Ahí las dos tienen equipos de abogados, poder de negociación, pueden discutir cada coma del contrato durante semanas. La libertad es máxima, y el juez, si hay un problema, tenderá a respetar al máximo lo que firmaron, porque se presume que sabían lo que hacían. Pero luego está el contrato asimétrico. Y ahí entramos casi todos, casi todo el tiempo. Allí entramos todos. Es el contrato de adhesión. El que firmas con la compañía de teléfono, el del seguro del coche, el de la plataforma de streaming, o, bueno, el más universal de todos, los términos y condiciones de una app. Ahí tu libertad es la de lo tomas o lo dejas. No puedes negociar la cláusula 14.b. Un momento. ¿Significa eso que si hay una cláusula totalmente desproporcionada en los términos de una app que tiene 80 páginas,
¿Un juez podría anularla aunque yo le haya dado a aceptar? Absolutamente. Y ese es el kit de la cuestión. Precisamente porque el sistema sabe que en esos contratos no hay una negociación real, el control se vuelve muchísimo más estricto para proteger a la parte débil, que suele ser el consumidor. Se analizan las cláusulas con lupa en busca de desequilibrios injustificados o abusos. Vale, esto es muy importante. Pasemos entonces a la otra cara, la forma. El texto dice que la regla general es la libertad. Un acuerdo verbal para algo importante como un préstamo de miles de euros entre amigos tiene la misma validez que un papel firmado. En principio, y esto sorprende a mucha gente, sí, el contrato existe y es válido desde que hay un acuerdo de voluntades, sin importar el medio. Verbal, por WhatsApp, un email. El problema no es de validez, es de prueba. Demostrar ante un juez que ese acuerdo verbal existió y cuáles eran sus términos es otra historia. Claro, las palabras se las lleva el viento. Por eso se prefiere lo escrito. Pero la libertad de forma es esencial para que la economía funcione. Imagínate tener que firmar un documento formal cada vez que pides un café o compras un billete de metro. Sería un infierno. La agilidad es clave. Entendido. Pero a veces la ley sí que se pone seria y te exige ir al notario sí o sí. ¿Cuáles son esas excepciones que menciona el ensayo? Son las llamadas solemnidades. La ley las impone cuando considera que hay un objetivo superior que es más importante que la agilidad. El texto menciona varios. A veces es para dar publicidad al acto, que todo mundo se entere. El ejemplo clásico es la compraventa de un inmueble. Se exige escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad para que cualquiera pueda saber con certeza quién es el dueño y si la casa tiene cargas. Para evitar que alguien te venda la misma casa 3 veces. Exacto. Otras veces es para proteger a las partes, obligándolas a reflexionar antes de un paso importante. La donación de un bien inmueble, por ejemplo, suele exigir también escritura pública, para que el donante sea plenamente consciente del acto de generosidad que está haciendo. Y, por supuesto, para que el Estado pueda ejercer control fiscal sobre ciertas operaciones. Si no se cumple esa forma solemne, el contrato es nulo, es como si nunca hubiera existido. ¿Y en el mundo digital cómo funciona esto? Porque todo es etéreo, no hay papel. El ensayo apunta a que ese es uno de los grandes desafíos actuales. Hay que mantener la agilidad del comercio electrónico, pero a la vez encontrar mecanismos, como la firma electrónica cualificada, que nos den las mismas garantías de autenticidad, o sea, saber quién firma, e integridad, que el documento no sea alterado, que nos daba el papel y la firma manuscrita. Vale, hemos montado el escenario. Tenemos libertad para decidir el qué y por lo general el cómo. Pero ahora viene lo bueno. Las murallas, las fronteras de esa libertad. El análisis las divide en límites legales y constitucionales. Correcto. Los límites legales son los de toda la vida. El primero son las normas imperativas. Son como las señales de prohibido el paso en el derecho de contratos. No puedes pactar en contra de ellas. Por ejemplo, la legislación de protección de consumidores tiene muchísimas normas imperativas sobre garantías o derecho de desistimiento. Da igual que firmes una cláusula renunciando a la garantía, esa cláusula es nula. Pero luego el texto habla de conceptos más difusos, como el orden público o las buenas costumbres. Eso suena a que depende mucho de la época y del juez que te toque, ¿no? Totalmente. Son conceptos jurídicos indeterminados que la sociedad va llenando de contenido. Lo que era contrario a las buenas costumbres en 1950 hoy es perfectamente normal. Pero fíjate, lo interesante que destaca el análisis es otra cosa, los límites internos del propio contrato. Aquí entran la buena fe y la prohibición del abuso del derecho. A ver, abuso del derecho suena a algo que se puede interpretar de muchas maneras. Si algo está escrito en el contrato y yo lo he firmado, ¿cómo puede ser un abuso ejercer mi derecho a aplicarlo? Es una pregunta excelente porque va al corazón del asunto. La idea es que no puedes usar un derecho contractual de una forma que, aunque literalmente se ajuste a la cláusula, vaya en contra del espíritu del acuerdo o busque únicamente perjudicar al otro sin un beneficio real para ti. Imagina que en un contrato de alquiler se pacta que el pago debe hacerse el día 1 en una cuenta específica. Y un mes, el propietario, sabiendo que el inquilino ya ha ordenado la transferencia, cambia la cuenta en el último minuto sin avisar con tiempo, solo para poder alegar un retraso y cobrar una penalización. Técnicamente, el pago no llegó a la cuenta correcta el día 1, pero un juez diría, un momento, está usted abusando de su derecho de forma torticera. Entiendo. Es una especie de control de calidad contra el comportamiento oportunista, aunque esté amparado por una cláusula. Exacto. Y luego, por encima de todo esto, llega la Constitución. Y esto sí que es un cambio más reciente y profundo.
Los derechos fundamentales ya no son solo para la relación del ciudadano con el Estado, entran de lleno en los contratos privados. ¿Y cómo aterriza algo tan abstracto como la dignidad humana en, no sé, un contrato de trabajo? Pues, por ejemplo, prohibiendo cláusulas que sometan al trabajador a condiciones vejatorias o que invadan su intimidad de forma desproporcionada. La Constitución actúa como un filtro de validez. Un contrato puede ser legalmente impecable, pero si una de sus cláusulas viola un derecho fundamental, es inconstitucional y, por tanto, nula. La igualdad es otro filtro clave. Es la que justifica todo el control de cláusulas abusivas en contratos con consumidores, porque se parte de la base de que no hay igualdad real en la negociación. O sea que la Constitución es como el control de calidad final en la fábrica de contratos. No importa lo que las partes hayan diseñado, si el producto final no pasa ese filtro de derechos básicos, no sale al mercado. Es una analogía perfecta. Y a eso se suma otro concepto que menciona el texto: el orden público económico. Es la idea de que el Estado puede y debe intervenir para que la suma de todos nuestros contratos privados no genere un resultado socialmente indeseable. Por ejemplo, para evitar monopolios, para regular precios en sectores estratégicos o para proteger el medio ambiente. Tu libertad para contratar tiene como límite el interés general. Con tantas reglas, principios y conceptos abstractos, el papel del juez se vuelve absolutamente crucial. ¿Es un simple árbitro que mira el reglamento o puede saltar al campo y cambiar el resultado del partido? El ensayo lo define de una forma que me parece muy acertada. El juez no legisla el contrato, lo disciplina. Es un equilibrio muy delicado. La regla de oro es respetar la autonomía de las partes. Un juez no puede decir: esta cláusula no me gusta, la voy a cambiar por esta otra que me parece más justa. No puede imponer su visión de lo que sería un mejor contrato. Pero entonces, ¿cuándo interviene? Interviene para corregir, no para crear. Debe anular lo que sea ilegal o inconstitucional, como hemos visto. Puede interpretar cláusulas oscuras, siempre buscando la intención común de las partes. Y muy importante, puede integrar el contrato. Es decir, si surge una situación que las partes no previeron, el juez puede rellenar ese vacío aplicando el principio de buena fe. Pero no reescribe el pacto, lo ajusta para que sea coherente con el resto del sistema jurídico. Y toda esta arquitectura de libertad y límites que hemos estado discutiendo, ¿cómo se traduce en la práctica para la gente de la calle en Colombia, según el texto? El análisis lo resume de forma muy práctica para distintos actores. Para los abogados, por ejemplo, les dice que su trabajo ya no es solo escribir lo que el cliente quiere, sino hacer una redacción preventiva. Tienen que pensar como un juez y anticipar qué cláusulas podrían ser consideradas abusivas en el futuro. Para las empresas, se traduce en una mejor gestión de riesgos. Usar un contrato de adhesión lleno de cláusulas abusivas puede parecer una ventaja a corto plazo, pero es un pasivo enorme que puede explotar en forma de demandas colectivas. Y para la ciudadanía, ¿cuál es el mensaje? La necesidad de entender que, aunque la libertad de pacto es la norma, no estamos indefensos, que existe una red de seguridad y, por otro lado, que la firma importa, que debemos ser conscientes del alcance de lo que aceptamos. Curiosamente, el texto también menciona los métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, como una manifestación más de esa libertad. Las partes no solo diseñan su contrato, sino que también pueden diseñar su propio sistema para resolver los problemas que surjan de él. Entonces, si tuviéramos que empaquetar la gran idea de este análisis en una sola conclusión, ¿cuál sería? Porque a mí me queda claro que la libertad contractual no es ni de lejos un cheque en blanco. Para nada. Es una herramienta poderosísima, pero que viene con un manual de instrucciones muy estricto. Y lo más contraintuitivo y potente que plantea el ensayo es que esos límites, lejos de debilitar la libertad, la hacen posible y la legitiman. Sostienen la confianza. Si todos sintiéramos que cualquier contrato puede ser una trampa sin control, nadie querría contratar. El comercio se griparía. Por eso el texto dice que libertad y límite no son antónimos, sino variables de equilibrio. Hay una frase final en el ensayo que me ha parecido brillante para resumirlo todo. Pactar es diseñar. La forma es proteger. Los límites son el seguro del sistema. Lo deja todo bastante claro. Si aceptamos que los contratos crean una especie de ley privada entre las partes, ¿hasta qué punto debemos permitir que esa ley privada genere resultados que, aunque no incumplan ninguna norma concreta, chocan con objetivos sociales más amplios como la equidad o la reducción de la desigualdad? ¿Dónde está la verdadera frontera entre lo que dos personas pueden diseñar en privado y el interés público?
Es una pregunta sin respuesta fácil.